I'm Aaron Mate with The Gray Zone. In the aftermath Soy Aaron of the Mate, de The Gray Zone. Summit in Alaska, Tras la what cumbre is next for the Trump-Putin en war Alaska, in ¿qué sigue Ukraine? para la guerra en Joining me is Ucrania? someone with Pues bien, first-hand me insight acompaña on alguien that con conflict. conocimiento de primera Benoit mano Paire sobre is ese a former conflicto. official in the Benoit French Paire es Intelligence exfuncionario del Ministerio de He Defensa spent francés years y de on la the Unión ground Europea, in y Ukraine pasó años as an sobre el terreno en observer with Ucrania the como OSCE, observador de la the OSCE, la Organization for Organización para la Security Seguridad y la Cooperation Cooperación in en Europe. He Europa. recounts that Relata experience esa in his new experiencia book. en su It's nuevo called libro, What I titulado Saw Lo que in vi en Ukraine Ucrania from 2015 to 2015-2022, 2022, Diario de un Observador Diary Internacional. of an Benoit International Paire, Observer. gracias por Benoit acompañarme, Paire, thank you for gracias por su speaking. invitación. Bien, vayamos a Ucrania. Okay, let's get to Ukraine. The standard picture from the period that you're there. La imagen Ground habitual de ese in periodo en el que 2015, estuviste allí. 2022. Estuviste sobre el terreno en Ucrania desde 2015 hasta 2022. Es que tras la revolución del Maidán, o golpe de Estado, según como se mire, en 2014, cuando el gobierno de Yanukovych fue derrocado con apoyo estadounidense, estalló una guerra civil entre el nuevo gobierno, respaldado por Estados Unidos en Kiev, y los rebeldes respaldados por Rusia en el este, que se rebelaron contra la destitución de su líder electo, Yanukovych, y la posterior represión de su cultura rusa étnica en el este de Donbass. Aquí, en Estados Unidos, este periodo se describe básicamente como una invasión de Rusia a Ucrania, al robar Crimea, anexionar Crimea y apoyar a los rebeldes en el este. Tú estuviste allí durante ese periodo. ¿Qué crees que es lo más importante que la gente debe saber? What do you think is most important for people to know? Bueno, hay tantas cosas que vi, por eso escribí un libro entero sobre ello. Pero, quiero decir, las cosas extrañas para mí empezaron desde el curso de inducción. Sería demasiado largo mencionar todo, pero por eso, como dije, escribí el libro. Desde el curso de inducción, sentí que nuestra propia organización, la OSCE, al menos algunas personas dentro de la organización, tenían prejuicios. El mandato estipulaba que debíamos ser neutrales, pero había personas que nos informaban que claramente no eran neutrales desde los primeros días, y eso me pareció extraño. Luego me destinaron al Donbass. En el Donbass, la realidad que vi bastante rápido fue que el lado ucraniano bombardeaba más, en su mayoría más que el lado separatista, se podría decir. Incluso cuando hablabas con la población local, incluso con aquellos que vivían en la zona controlada por el gobierno, rumamayang, sa freestating a la saftraisiptis, lo cual no es hecho en ningún sitio que yo pudiera ver. Which, was not written anywhere that I could see. I never saw any newspaper article describing this reality, but we saw. Nunca vi ningún artículo de periódico que describiera esta realidad. La vimos en diferentes lugares que visitamos, y la vi desde el primer día que visité una aldea, Port Demivka, al norte de Donetsk, donde los habitantes locales estaban indignados porque el ejército ucraniano había decidido ocupar la guardería local. Tenían miedo de que los separatistas bombardearan su aldea debido a la presencia del ejército ucraniano. Ese fue el primer caso. Luego recuerdo que también fui a otra aldea cerca de un lugar llamado Orlivka, al norte de Donetsk. Allí, las autoridades de Orlivka organizaron una reunión con los aldeanos. Cuando llegué, me sorprendió la cantidad de rabia que la gente demostraba contra las Fuerzas Armadas ucranianas, no contra los separatistas. Era literalmente rabia. Not against the separatists. It was literally rage. They were accusing them of all the. Les estaban acusando de todas las cosas malas que les estaban ocurriendo. Les acusaban, ya sabes, de asustar a los niños, de amenazar a la gente, de saquear casas, de destruir infraestructuras locales para construir trincheras, o incluso de bombardearse a sí mismos. Algunas personas acusaban al ejército ucraniano de bombardear pueblos que ellos mismos controlaban para culpar a los separatistas. Ahora bien, no tengo pruebas de eso, pero esto es lo que decían los lugareños, y algunos de ellos estaban al borde de las lágrimas y gritaban cuando contaban estas historias, y no podían soportar que la gente dudara de su testimonio. Fue muy impactante para mí presenciar esa escena. Y cuando volví a la oficina, recuerdo que la intérprete, una intérprete local que conocía muy bien esta zona, me preguntó, ¿y qué tal fue? Y le conté cómo había sido. Y ella dijo, bueno, no me sorprende, porque esta gente, en su mayoría,
apoya a la RPD, que era la República Popular de Donetsk, ¿verdad? Pero incluso esto, lo que yo podía ver con mis propios ojos, no llegaba a los informes de tales eventos, porque la organización para la que trabajaba no lo consideraba un hecho. Se consideraba, bueno, un rumor. Los locales hacen acusaciones, pero no podíamos confirmar la acusación. Así que es como si no existieran, como si no contaran. Y por eso nunca aparecería en nuestros informes. Pero esos testimonios, recibí muchísimos, primero en la zona de Kramatorsk y fuera de Donetsk. Pero luego, cuando me destinaron a Mariupol, obtuve testimonios similares de la gente local. Ahora bien, no estoy diciendo que todas las acusaciones estuvieran fundamentadas, ¿de acuerdo? Pero al menos mostraba que había una gran resistencia contra las Fuerzas Armadas ucranianas. Y luego lo resumí en una expresión. En realidad, para ellos, las fuerzas de ocupación no eran, ya sabes, las fuerzas rusas o las fuerzas separatistas. Eran claramente las Fuerzas Armadas ucranianas. Esa es la impresión que obtuve sobre el terreno tras varios años en diferentes lugares. Pero eso nunca aparecería en nuestros informes, porque no se consideraba un hecho. Solo para que la gente se haga una idea de cómo era la situación en el Donbass. Esta es la región oriental de Ucrania que se rebeló contra el golpe de 2014. Aquí hay un raro fragmento de CNN, una de las pocas veces en que creo que los medios occidentales realmente mostraron a su audiencia la verdad de lo que estaba ocurriendo en el Donbass y la experiencia de las personas que vivían bajo los bombardeos del gobierno ucraniano, como has descrito. Así que esto fue CNN en 2014. Petro Poroshenko lo tendrá difícil para recuperar los corazones y las mentes en esta ciudad. Mientras la gente de Donetsk barre los escombros de sus hogares y medios de vida, se endurecen contra un presidente al que acusan de matar a su propio pueblo. Somos ucranianos, pero nos matan, dice este hombre. Así que probablemente necesitamos nuestro propio país, porque esa gente en Kiev no son nuestros hermanos. Los proyectiles alcanzaron estas casas hace días, pero las lágrimas siguen siendo recientes. We live on the ground. It was so hard for 2 weeks, especially for 27, 28, 29th. But only today it's quiet. Sorry, I need to go. Dos personas murieron fuera de este bloque de pisos el pasado miércoles. Una de ellas era una mujer de 50 años, la otra una mujer de 34 años. Su marido, que no quiere hablar con nosotros, dice que está en estado de shock, consiguió bajar al sótano con su pequeño hijo, pero ella simplemente no tuvo tiempo. Y esta es una historia que se repite una y otra vez en decenas de bloques de apartamentos, con civiles que mueren por los constantes bombardeos alrededor de Donetsk. El hospital de traumatología de la ciudad está lleno de civiles heridos. Metralla incrustada en la carne y los huesos de las piernas de los vendedores del mercado. Miembros rotos de pensionistas demasiado mayores para correr. Hubo una guerra y esta es la Segunda Guerra, me dice esta anciana. Nací en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, y probablemente moriré antes de que termine esta guerra. Valentina Popova en la sala de al lado perdió una pierna y un brazo por culpa de proyectiles de artillería indiscriminados. Cambiando al ucraniano, hace una súplica desgarradora al presidente. Solíamos bailar, cantar, hacer todo en ucraniano, dice. Poroshenko, señor Poroshenko, por favor escúchenos. ¿Por qué no entiende a su pueblo? Sea un hombre, sea humano. Por favor, detenga su agresión, detenga esta guerra. Pero hay pocas señales de ello. Esta ciudad antes próspera, ahora está medio vacía. Su estación de tren, las fuerzas desatadas. Ahí lo tienes. Eso fue CNN en 2014. Y si ahora dijeras lo que se dijo en ese video en CNN, te acusarían de difundir propaganda rusa. Pero eso es un vistazo a cómo era la realidad,
y una visión muy poco común desde un medio occidental como CNN. Benoit, Yeah, thank you for that. I hadn't seen this. Sí, report. gracias por eso. I saw another No one había sent, visto este informe, by pero CNN, en realidad vi otro about similar de Lugansk, CNN sobre because the Lugansk, city of Lugansk porque la was ciudad de shelled Lugansk fue bombardeada on el 2nd 2 de of June junio de 2014 por aviones de combate. Fue grabado, había imágenes de ello, y me sorprendió el hecho de que el informe de CNN fue bastante honesto, tengo que decirlo. Describía el número de víctimas, que correspondía al número oficial de víctimas declarado por la República Popular de Lugansk, como comprobé después. Incluso hay un monumento allí, con los nombres de todas las víctimas. En aquellos días, se podría decir que CNN informaba la verdad sobre lo que estaba ocurriendo sobre el terreno. Y los testimonios que la gente dio en el vídeo. Yo escuché testimonios similares cuando estuve destinado en Gorlovka, que es una ciudad al norte de Donetsk, y formaba parte de la República Popular de Donetsk. Escuché relatos parecidos de la gente allí. Cuando les preguntaba, ¿consideraríais volver a uniros a Ucrania? La respuesta a menudo era, bueno, se ha derramado demasiada sangre. Decían, ¿cómo podemos volver a unirnos a un país que nos considera terroristas y decide matarnos? ¿Cómo vamos a querer regresar a ese país? Así que escuché estas declaraciones, pero, de nuevo, no se consideraban hechos ni importantes para nuestros informes. Así que, ya sabes, nunca llegaron a nuestra jerarquía en Kiev. So, it never reached our hierarchy in Kiev. But also, after a while, Pero también, después de un tiempo, te das cuenta de que había cosas que la gente en Riad no quería oír, de todos modos, ¿verdad? Porque la gente en Riad no quería escucharlo. Una vez, un colega mío me contó sobre una discusión que tuvo con un embajador estadounidense que estaba de visita en ese momento. En un momento dado, el embajador estadounidense cenó en algún sitio y les preguntó, ¿tienen alguna violación de derechos humanos que reportar? Mi colega, en ese momento, solo tenía ejemplos de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas ucranianas. En aquellos días, en la zona de Kramatorsk, sabíamos de personas que básicamente desaparecían cada 2 días. We knew of basically people disappearing like every second day. They were usually kidnapped by the voluntary battalion. Normalmente eran secuestrados por los batallones voluntarios o por el SBU. Y ya sabes, aparecían después de unos días y descubrías que habían sido arrestados oficialmente. Mientras tanto, los habían tenido encerrados en algún sótano, les habían pegado hasta que firmaban papeles en blanco. Y una vez que firmaban el papel en blanco, los soltaban y luego los arrestaban oficialmente. Y entonces con esas confesiones firmadas, ¿verdad? Ese era el tipo de historias que mis colegas recopilaban en aquellos días. Así que él empezó a mencionar eso, y el embajador de Estados Unidos dijo, bueno, lo siento, no me interesa, siguiente. Y luego pidió a otra persona que hablara, y mi colega se quedó sin palabras. ¿Qué? Ni siquiera le importa. Así que, básicamente, eso no encaja en la narrativa. Así que sí, esa era la situación. Yeah, that was the situation. Hemos hablado un poco sobre estas fuerzas de extrema derecha, ya sabes, sector derecho y otros, que se volvieron cada vez más poderosos tras el golpe de Maidán. El batallón Azov, un grupo paramilitar neonazi, estaba en primera línea en la lucha del gobierno ucraniano contra los rebeldes del Donbass. ¿Qué observaste sobre el papel de estas fuerzas neonazis, ultranacionalistas, como quieras llamarlas, que estaban combatiendo en el Donbass? What I mostly learned about them when I was deployed to Mariupol. Lo que más aprendí sobre ellos fue cuando fui desplegado a Mariupol. Después de la inducción inicial en Kiev y luego en Donetsk, donde pasé 2 semanas, pasé 1 año en Kramatorsk y luego más de 2 años en Mariupol. Mariupol es la base principal de Azov, así que fue allí donde terminé aprendiendo mucha información comprometedora sobre Azov. Muy rápidamente, de hecho, pude descubrir el interior de una posición que estaba ocupada por el batallón Azov al oeste de Shirokine. Shirokine era una aldea al este de Mariupol, donde hubo una batalla continua durante más de 1 año, desde 2014 hasta 2015, y el batallón Azov era la punta de lanza de las fuerzas ucranianas en ese lugar.
the spearhead of the Ukrainian armed forces in that location. And once they actually, when the Y una vez que las fuerzas separatistas se retiraron del pueblo, porque lo consideraban indefendible y estaban cansadas de ser bombardeadas constantemente, se marcharon y existía un acuerdo que estipulaba que el pueblo debía permanecer desocupado por cualquier fuerza armada. Pero Azov no respetó este acuerdo y tomó el control del pueblo. Una vez que tomaron el pueblo, en realidad se retiraron de las posiciones más al oeste. Así que nosotros, la OSCE, en ese momento decidimos ocupar esas posiciones más al oeste porque estaban en una colina, que básicamente ofrecía una vista panorámica del valle de abajo. Era un excelente punto de observación, por eso decidimos ocuparlo. Y cuando fuimos allí, descubrimos que los edificios ocupados por Azov estaban básicamente cubiertos de esvásticas por todas partes. Conté 5 o 6, incluyendo un retrato dibujado de Adolf Hitler en un coche. Quiero decir, hay fotos en mi libro, ¿verdad? Porque pensé, esto es increíble, y tomé fotos para documentar estas cosas, para asegurarme de que nadie dijera que me estaba inventando cosas. De todos modos, todo el mundo en la base de Mariupol sabía de estas cosas porque solíamos ir a esa base a menudo. Y luego, más tarde, descubrí otra antigua base pequeña del batallón Azov. En la entrada quedaba una pared y en ella había un enorme culo de plástico pintado, ¿vale? Y cuando le pregunté a un tipo local que estaba cavando en la tierra allí, porque habían dejado el lugar hecho un desastre, me confirmó que era el dueño del sitio, y también me confirmó que Azov había estado allí justo antes. En aquellos días, si investigabas en Internet, encontrabas videos de soldados de Azov desfilando con banderas nazis en sus propias bases. En uno de esos videos, se ve claramente a un tipo de pie en el balcón de un edificio de 2 plantas, y abajo hay un grupo de sus seguidores, todos con sus uniformes, animándole. Este tipo está básicamente ondeando una enorme bandera nazi. La bandera mide como 2 metros de ancho o algo así. Reconocí perfectamente el edificio donde se grabó eso, y el edificio estaba en una zona ocupada por Azov, en Yurivka, un pueblo al oeste de Mariupol. Así que no había duda. Este es, de nuevo, el famoso batallón de Mariupol. Pero eso ni siquiera es lo peor. Sabes, nuestra base también estaba siguiendo, no una base, sino la misión de la OSCE estaba siguiendo, juicios relacionados con el conflicto, ¿verdad? Y este fenómeno fue totalmente ignorado por los medios, incluso por los medios nacionales ucranianos al menos. Y en estos juicios había 2 tipos de procesos, juicios contra presuntos separatistas. Normalmente, era contra personas que apenas habían hecho nada grave. Ya sabes, solo hacían llamadas telefónicas, comentaban sobre movimientos de las Fuerzas Armadas, a veces quizá con la idea de informar a alguien del lado de la RPD sobre los movimientos de las fuerzas ucranianas. Pero otras veces, realmente parecía solo una conversación entre amigos sobre lo que estaba ocurriendo en el pueblo. De todos modos, todos serían arrestados, todos serían condenados, sin importar qué. Así que este era un tipo de juicio. Luego, el otro tipo de juicio era sobre algunos miembros de estos batallones voluntarios que se habían excedido mucho. Varios de estos juicios involucraban a miembros de Azov. Otros involucraban a miembros del batallón Donbass, que era otro batallón voluntario, creado justo después del inicio de lo que llaman la Operación Antiterrorista, o ATO, que fue lanzada por el gobierno ucraniano en abril de 2014. Escuché testimonios sobre atrocidades cometidas por estos batallones. También el batallón Dnipro 1 fue uno de ellos. El batallón Aidar fue otro. Y el batallón Aidar recibí testimonios sobre los asesinatos que cometieron contra civiles. Recibí el testimonio de un sacerdote en la zona de Lugansk que estaba aterrorizado por ellos, aterrorizado por lo que vio.
Y él pensaba que nunca sobreviviría. Quiero decir, de todas las personas que he entrevistado en mi vida, y he entrevistado a bastantes, esta fue quizá la persona más aterrorizada con la que he hablado. Este sacerdote. Y un sacerdote se supone que es un hombre de Dios. Alguien que al menos debe proyectar un mínimo de seguridad en sí mismo para poder tranquilizar a quienes acuden a él en busca de consejo o ayuda. Y este hombre, que se supone que debe aconsejar y guiar a otros, estaba él mismo aterrorizado. Eso me impactó mucho, me impresionó de verdad. Y cuando ves que personas como él estaban aterrorizadas, te preguntas, ¿a dónde podían acudir realmente los habitantes locales para encontrar consuelo? Entonces te das cuenta del trauma que muchas personas sufrieron durante un conflicto así. Ahora, volviendo a estos tipos de Azov, lo que descubrimos en algunos de los juicios, y de nuevo, parte de ello quedó documentado en los tribunales, mientras que otras historias se mencionaron en los medios locales de la zona de Mariupol. Pero digamos que si solo nos centramos en lo que acabó en los tribunales, supimos que muchos de ellos cometieron asesinatos. A veces asesinatos tras torturas, secuestros y torturas. Y básicamente pensaban que podían hacer lo que quisieran. Uno de estos tipos, acusado de tortura y asesinato, era miembro de un pequeño grupo dentro del batallón Azov, que se hacían llamar los Osos SS, si no recuerdo mal, Osos SS. Era una pequeña unidad que ocupaba una aldea al este de Mariupol. Encontré una foto de estos tipos, con el nombre de uno de los miembros cuyo juicio seguimos. Y su nombre era Mortika. En esta foto hay un grupo de una docena de soldados aproximadamente. Todos están reunidos alrededor de un retrato de Adolf Hitler, literalmente, ¿verdad? Los osos de las SS, los lobos de las SS, o también osos. Tengo una pequeña duda sobre el nombre exacto, pero recuerdo específicamente las SS. Pero ¿quién sabe algo de estas personas ahora? Incluso hay gente que dice, oh, esto es solo propaganda rusa, o no es representativo, lo que sea. Pero luego, de hecho, hablé con un miembro del equipo de seguridad de Azov. Me permitieron visitar una de las bases de Azov en la ciudad de Mariupol, en el este de Mariupol. Era una base a nivel de compañía, y el oficial de seguridad, incluso antes de que yo preguntara, me dijo, bueno, si nos preguntas, todavía tenemos nazis aquí. Y era 2018 cuando visité. Él dijo, oh sí, todavía tenemos nazis en nuestras filas. Lo admitió. Pero añadió, bueno, ya sabes, simplemente nos deshicimos de los más locos y les pedimos a los demás que fueran más discretos. Eso es todo, ¿verdad? Y esto, de nuevo, es un testimonio de primera mano de un tipo dentro de Azov. Así que ya sabes, no tenía ninguna duda de que este tipo seguía allí, pero bueno, simplemente tenían que ser más discretos. Además, desde 2015, hubo una ley aprobada por el Parlamento ucraniano, que menciono en mi libro. Básicamente, era una ley destinada principalmente a prohibir los símbolos del comunismo. Así que, en toda Ucrania, empezaron a desmantelar estatuas de Lenin. Incluso cambiaron los nombres de cada pueblo, de cada calle que estuviera vinculada a la historia de la URSS. Cambiaron todo. They change everything, but also within the same. Pero también, dentro de la misma ley, en realidad, redactaron un artículo que establecía que el simbolismo del nazismo también estaría prohibido. Así que quizá lo hicieron, porque los gobiernos occidentales les aconsejaron hacerlo, ya que el hecho de que Azov exhibiera símbolos nazis ya era bien conocido en 2015. Así que supongo que las potencias occidentales que apoyaban a las nuevas autoridades probablemente les aconsejaron, por favor, eliminad estos símbolos nazis, porque no nos ayuda a vender la narrativa de los luchadores por la libertad de Ucrania, defendiendo la democracia contra los bárbaros rusos. En fin, la cantidad de símbolos nazis que se podían ver era menor. No se veían tantos símbolos como antes. Pero una vez que, ya sabes, Rusia lanzó su operación militar especial en 2022,
Si mirabas con atención los canales de Telegram, podías ver que los discretos símbolos nazis empezaron a aparecer de nuevo en los uniformes de las Fuerzas Armadas ucranianas. Pero no eran tan evidentes como las esvásticas, porque las esvásticas son demasiado obvias. Así que utilizaban otros símbolos como el sol negro y otros, cuyos nombres no recuerdo ahora mismo. Algunos de los símbolos ni siquiera sabía yo mismo que estaban asociados con el nazismo antes de ir a Ucrania. Me enteré más tarde, cuando los vi y cuando leí sobre ello. Así que era una forma de mostrar... ¿Perdón? Y también tengo entendido que renombraron calles en honor a colaboradores nazis. Sí, además, quiero decir, por lo que he leído, empezaron a poner nombres de calles en honor a Bandera, lo cual era bastante común en el oeste de Ucrania, pero también en honor a personas que se podrían considerar auténticos criminales de guerra, conocidos por haber ordenado o participado en crímenes de guerra importantes en 1943. Sobre la cuestión de estos batallones neonazis ultranacionalistas, tengo entendido que una de las razones por las que el gobierno ucraniano dependió tanto de ellos, además del hecho de que fueron muy instrumentales en el golpe de Maidán de 2014, es que en realidad hubo muchas deserciones en el ejército ucraniano, personas que no querían luchar contra la gente del Donbass. ¿Observó usted eso? Gente en el ejército ucraniano abandonando sus puestos porque no querían luchar contra los rebeldes respaldados por Rusia en el este. No diría que yo personalmente, por mi experiencia directa, haya encontrado realmente casos en los que se pudiera ver claramente que había dos tipos diferentes de soldados. Estaban los verdaderos soldados nacionalistas, para quienes ya sabes, no había conversaciones de paz posibles. Básicamente, estaban dispuestos a luchar hasta la muerte, pasara lo que pasara. Y el problema es que estas personas son las que tienen el poder ahora mismo en Ucrania. Y luego están las personas del ejército regular. Ahora bien, escuché historias sobre el estado del ejército ucraniano inicial en 2014 y oí que algunos de los soldados no estaban muy motivados para luchar. De hecho, muchos de ellos se unieron a los separatistas. Encontré estas estadísticas del gobierno ucraniano de septiembre de 2015. Habían contabilizado 8.000 miembros de la policía y el ejército que realmente se unieron a las fuerzas separatistas en Donbass. 8.000. Así que ya sabes, no es un número pequeño. Conocí al menos a uno de ellos, un oficial que me dijo que solía estar en las Fuerzas Armadas ucranianas y que decidió unirse a la milicia de la RPD. Este tipo era de Mariupol y me contó que toda su familia estaba en Mariupol y que cuando tomó su decisión, básicamente se separó de su familia. También conocí a otro hombre que, en realidad, no era miembro de las Fuerzas Armadas al principio, pero era de Kramatorsk, y cuando las fuerzas separatistas se retiraron de Kramatorsk, él las siguió, y desde entonces, básicamente, se separó de su familia, hasta ahora se podría decir. Algunas de estas personas tenían historias trágicas, porque debido a la guerra, tuvieron que elegir entre el ideal de un futuro para el país y tener una vida familiar feliz, y muchos de ellos tuvieron que sacrificarlo. Ahora bien, también, lo que descubrí cuando estuve en Mariupol, no hablando del ejército sino de la policía, fue muy interesante. Muchas personas con las que hablé dijeron que algo extraño sucedió en el Donbass en 2014. Por ejemplo, en Kramatorsk y Sloviansk había un pequeño grupo de 15 personas, una unidad de comando liderada por este ruso, Igor Strelkov. De hecho, con un comando de 15 personas, tomó el control del ayuntamiento de Sloviansk y del de Kramatorsk, que juntos suman quizá 300.000 y 50.000, 350.000 personas, ¿verdad? Sí, 350.000 personas, perdón. Y un periodista me preguntó, ¿cómo pudieron 15 tipos tomar el control de un municipio tan grande como Kramatorsk,
que tenía 600 agentes de policía presentes. I had a ¿Dónde estaban? information about that when I was, Obtuve parte de la explicación cuando fui a Mariupol más tarde. talked to the Hablé con el que era el secretario del Consejo Municipal. Era como el número 2 del municipio en aquel entonces. Me dijo, bueno, verás, la policía que teníamos en Mariupol y una unidad específica llamada la Unidad 357, que era como la policía antidisturbios. Esa unidad fue enviada al Maidán, porque durante los 2 o 3 meses que duraron las protestas en el Maidán, llamaron a unidades antidisturbios de todo el país para que se relevaran entre sí en la plaza, porque era bastante duro para ellos, ya sabes. relay each other on the square because it was quite tough for them, They were basically Básicamente les lanzaron cosas, quiero decir, les lanzaron muchas cosas, ya sabes, muchos cócteles Molotov, a veces balas de verdad, cualquier cosa que la gente pudiera encontrar, piedras, cadenas, ya sabes. many of them got wounded. Y muchos de ellos resultaron heridos. Fue muy duro para ellos y no se les permitió responder con disparos. Y el tipo del ayuntamiento me decía que muchos de ellos volvieron traumatizados de estos eventos en el Maidán. Y luego dijo que quedaron aún más traumatizados cuando vieron que en cierto momento todo aquello degeneró y hubo caos y confusión. Y entonces, de repente, la policía antidisturbios, que se suponía que debía proteger al Estado, quedó como acusada, básicamente siendo acusada, de volverse contra el pueblo. Basically returning against the people, right? And then, these people thought, Y entonces, verás, la gente pensaba, vale, solo estábamos cumpliendo con nuestro deber, siguiendo órdenes, y de repente, por hacer exactamente eso, podríamos acabar con las manos atadas a la espalda, teniendo que arrodillarnos en un escenario frente a miles de personas que nos escupirían e insultarían por traicionar al pueblo ucraniano. so where is the legitimate Entonces, ¿dónde está el poder legítimo? El político me estaba explicando que tienes que ponerte en su lugar. Estas personas ya no sabían dónde estaba la legitimidad. Así que primero, hay un golpe de Estado en Maidán, y luego hay un contragolpe en Mariupol. Porque en Mariupol, básicamente, había una gran parte de la población que estaba muy en contra de lo que ocurrió en Maidán, y apoyaban a un gobierno separatista. and they supported a separatist government. And for a while, Y durante un tiempo, ya sabes, no estaba claro quién controlaba la ciudad. Quiero decir, el equipo municipal intentaba básicamente apaciguar a todas las partes sin implicarse demasiado. Y la policía hacía lo mismo. La policía local realmente no tomaba partido. Ya sabes, y así es como me lo explicaron, por qué no tomaban partido. Pero luego, para los nacionalistas, el hecho de que la policía local no eligiera un bando era una prueba de su traición. Porque para los nacionalistas, la gente de Azov, no existía la posibilidad de no estar del lado del nuevo gobierno. being on the side of a new government. If you Right. were not clearly on the side of the government, Si no estabas claramente del lado del gobierno, eras un traidor, ¿verdad? Muy pronto, los nacionalistas de Azov también se volvieron contra los líderes de la policía local y el jefe de la policía local. Bueno, es una larga historia lo que ocurrió en Mariupol. Hablo de ello extensamente en mi libro, porque es muy interesante entender las dinámicas de lo que sucedió tras los acontecimientos del Maidán y los juegos de poder que tuvieron lugar en una ciudad donde muchos actores realmente no sabían cómo posicionarse. Es muy interesante comprender desde dentro las dinámicas de un movimiento así. Pero al final, tras un importante episodio violento, el 9 de mayo en Mariupol, cuando la comisaría de policía fue atacada, in Mariupol, well, the police station was attacked. 9 de mayo de 2014. It was 9th of May 2014, yeah. The police- fue el 9 de mayo de 2014, sí. Atacaron la comisaría de policía y luego la multitud se involucró y hubo mucha confusión porque en ese momento no estaba claro quién había atacado la comisaría. La población local tendía a apoyar a la policía local porque la veían como de su lado, pero luego intervinieron las Fuerzas Armadas, incluidos Azov y la Guardia Nacional, y la gente pensó que intervenían básicamente para volverse contra la policía local. Pero su verdadera historia es un poco más complicada que eso. Y cuando profundizas, te das cuenta de que la propia policía local estaba dividida. Exacto. itself was divided. Right. And they had a new boss who had been designated. Y tenían un nuevo jefe que había sido designado desde Kiev.
Después de básicamente destituir a 2 jefes de la policía local en Mariupol, el nuevo gobierno decidió que necesitaban tener a su propio hombre en Mariupol para recuperar el control. Así que en realidad encontraron a este tipo que no era de Donbass, y este hombre rápidamente se encontró en conflicto directo con sus subordinados. Eso terminó en este ataque a la comisaría de policía. Perdón, no, al colegio electoral, a la comisaría de policía. Mi interpretación del evento es que muy probablemente los separatistas querían deshacerse del nuevo jefe de policía, y si era posible, de todos los jefes de los batallones gubernamentales que se habían desplegado alrededor de la ciudad. Y ese día fueron convocados por el nuevo jefe de policía. Pero de alguna manera, este intento de toma del edificio de la policía fracasó. El edificio fue incendiado. Luego hubo confusión y caos. Pero al menos el objetivo que lograron los separatistas fue que los batallones, que básicamente estaban del lado del gobierno, no pudieran interferir en el referéndum que tuvo lugar 2 días después. Creo que lo realmente importante fue que el 11 de mayo de 2014 se celebró este referéndum en todo el Donbass, organizado por los separatistas para la independencia, ¿verdad? Y creo que el jefe de policía designado por Kiev había intentado organizar un sistema para evitar que se celebrara este referéndum. Pero el ataque a la comisaría lo impidió, y entonces todos los batallones favorables al gobierno no se atrevieron a intervenir, porque hubo una especie de rebelión de la población contra ellos. Cuando se observan las imágenes de lo que ocurrió ese día, quedó bastante claro que la población local se puso del lado de los separatistas ese día. Los vídeos que están disponibles en Internet sobre estos acontecimientos son realmente notables. En un momento dado, se ve a algunos hombres que se plantan solos en la calle frente a una columna de vehículos blindados. Recordaba aquellas imágenes famosas de China durante la revolución, bueno, el intento de revolución, en 1989, si lo recuerdas. Fueron los acontecimientos de... He olvidado el nombre de la plaza principal. Plaza de Tiananmen. La plaza de Tiananmen. El suceso de la plaza de Tiananmen. ¿Recuerdas esas imágenes de un hombre, un civil solo, de pie frente a una columna de tanques? Así que para todo Occidente, parecía el valor del civil solitario frente al poder de un Estado totalitario, el hombre plantándose ante un Estado totalitario. Y tienes imágenes de lo que ocurrió en Mariupol. Ellos recuerdan esas imágenes, pero esas no dieron la vuelta al mundo como las imágenes de Tiananmen. Bueno, y esto me lleva a mi siguiente pregunta. La narrativa que tenemos aquí en Occidente es que el levantamiento en Donbass, los rebeldes, fue todo simplemente ruso, que se trató de una invasión rusa, que no fue un levantamiento orgánico de base. Y había oficiales militares rusos que estaban integrados en la rebelión, así que pueden señalar eso como prueba de que todo está siendo controlado desde Moscú. Habiendo estado sobre el terreno, ¿cuál es tu comprensión de la naturaleza orgánica del levantamiento en Donbass? ¿Y hasta qué punto estuvo controlado por Rusia? Bueno, es cierto que hubo algunos rusos involucrados en los acontecimientos. Ahora, mencioné a uno de ellos, Igor Strelkov, ¿verdad? Pero él mismo dice que no fue enviado por el gobierno ruso, dice que fue enviado por el presidente de Crimea. Y su padrino, por así decirlo, es en realidad un empresario georgiano que es monárquico. Y el mismo empresario, al parecer, también fue fundamental en la promoción de otro ruso en Donbass. Este otro ruso, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, fue en algún momento nombrado primer ministro de la República Popular de Donetsk a partir del 14 de mayo de 2014, si no me equivoco. Pero ahora, por supuesto, algunas personas afirmarían que el hecho de que estas dos personas fueran nombradas para cargos de alto nivel en la estructura de la RPD es una prueba del apoyo ruso a los separatistas.
De hecho, no se puede discutir contra los hechos, y estas personas sí tenían posiciones de poder. ¿Cuánto control directo tenía el gobierno ruso sobre ellos? No estoy del todo seguro de eso. Por supuesto, se podría afirmar que estaban en contacto con este empresario ruso. ¿Fue este empresario ruso utilizado también por las autoridades rusas para implementar realmente sus planes? Puede que sí. To actually basically implement their plans, maybe so, but I don't have proof of that. We can just speculate about that. Pero no tengo pruebas de eso. Solo podemos especular al respecto. Pero cuando estudias lo que ocurrió en Mariupol, de nuevo, para mí esto es un caso de estudio que he analizado en profundidad. No ves, en Mariupol, cuando realmente examinas los antecedentes de todas las personas implicadas, todos los actores principales de la escena política y militar local, ninguno de ellos es ruso. Incluso las personas que supuestamente participaron en el ataque a la comisaría de policía, todos eran nativos de Mariupol, incluso según Mirodborets. Mirodborets es este sitio nacionalista ucraniano que básicamente enumera a todos los enemigos de Ucrania. Estoy en esa. Supongo que pronto estaré en esa lista, si no lo estoy ya. Creo que es una apuesta justa, sí. De todos modos, cuando realmente utilizo sus propias fuentes, es decir, miré la página que dedicaron al ataque a la comisaría de policía de Mariupol, y todos los sospechosos que mencionan también dan sus nombres y direcciones, y todos estaban en Mariupol. Todos eran habitantes de Mariupol. Pero los presentan como terroristas rusos, ¿verdad? ¿Qué terroristas rusos? Nacieron en Mariupol. Incluso después de eso, vi otros casos en los que, básicamente, todas las personas que conocía por testigos directos eran habitantes locales que murieron en algún momento. Y en la prensa, los pepeaban como terroristas rusos. Mencioné una historia de un pueblo que visité cerca de Kramatorsk. Hablé con la hija de uno de estos hombres, que murió mientras trabajaba en una trampa explosiva. En los medios ucranianos lo presentaron como un terrorista ruso. Y ella dijo, «Este es mi padre, este es nuestro pueblo, siempre hemos vivido aquí. Entonces, ¿qué clase de terrorista ruso es mi padre, verdad?» Además, durante esta entrevista, afirmó que esta información provenía de un informe de la OSCE, lo cual era otra mentira total, porque la organización nunca diría algo así, por varias razones. Así que también es un ejemplo de manipulación mediática en aquellos días, y estaba en todas partes donde miraras. Entendido. Pasemos a los acuerdos de Minsk. Usted llega más o menos en la época del segundo acuerdo de Minsk, en febrero de 2015. Este es el acuerdo entre Kiev, el gobierno de Ucrania, y los rebeldes respaldados por Rusia en el este para poner fin a la guerra. Hay una serie de pasos, se llama el paquete de medidas. Todavía hay mucho debate sobre quién es responsable del fracaso de Minsk. Esto se firmó en febrero de 2015 y obviamente Minsk fue un fracaso porque tuvimos una invasión rusa en febrero de 2022. Así que para usted, quiero decir, Minsk es confuso para mucha gente porque hay muchos pasos y hay confusión sobre quién debe dar qué paso primero. ¿Qué cree que es lo más importante que hay que saber sobre los acuerdos de Minsk y a quién culpa usted por el hecho de que no tuvieran éxito? Seré muy claro. I'll be very clear. For me, the fault lies on Ukraine. Para mí, la culpa recae principalmente en Ucrania, y de lejos. Los acuerdos de Minsk, porque hay varios acuerdos, comenzaron el 5 de septiembre de 2014. Luego hubo otro protocolo firmado el 19 de septiembre. Y después está lo que llamamos Minsk II, firmado el 12 de febrero de 2015. Ese es el acuerdo más preciso de todos. Tiene 13 puntos. Ahora, estos 13 puntos son bastante claros en algunos aspectos. Quedaba muy claro que los artículos relacionados con la solución política del conflicto dependían enteramente de que Ucrania los adoptara. Y si no resuelves la cuestión política, que es la raíz del conflicto, entonces no puedes resolver nada, ¿verdad?
then as long as you have a reason for people to continue fighting, Entonces, mientras exista una razón para que la gente siga luchando, habrá violaciones del alto el fuego y también violaciones de la retirada de armas, porque la gente no pudo conseguir lo que quería por medios pacíficos. En cualquier caso, todo giraba en torno al hecho de que el Donbass, los territorios controlados por los separatistas, debían tener un estatus de autonomía. Ni siquiera era independencia, era autonomía dentro de Ucrania. Y para que eso ocurriera, el Parlamento ucraniano tenía que aprobar dos leyes diferentes. Una ley debía crear el estatus específico de autonomía para estas regiones del Donbass. Y la segunda ley debía ser una modificación de la Constitución que permitiera que la primera ley fuera válida. ¿Verdad? Tenían que cambiar su constitución, ya sabes, los términos, para crear un estatus de autonomía para el Donbass. El problema era que para ambas leyes, la mayoría requerida en el Parlamento era diferente. Si se quería aprobar solo la ley de autonomía para Donbass, se necesitaba una mayoría simple, el 50% más un voto, para que fuera adoptada. Pero cuando se trataba de modificar la Constitución, se requería una mayoría de 2/3, es decir, un umbral más alto para su aprobación. Ahora bien, el día en que el Parlamento ucraniano debía votar este texto, que era el 31 de agosto de 2015, y todo el acuerdo de Minsk debía completarse antes del 31 de diciembre de 2015. Así que había un calendario. ¿Qué ocurrió ese día? Alrededor del Parlamento había una multitud masiva de decenas de miles de manifestantes nacionalistas que estaban firmemente en contra de cualquier concesión a los separatistas. Había un cordón policial alrededor del Parlamento. Ahora es difícil de encontrar. Hice una investigación para mi libro sobre todos estos temas, y hoy en día es más difícil encontrar información sobre lo que ocurrió, lo cual es sorprendente. Incluso en Wikipedia está totalmente ausente. No se menciona nada sobre este aspecto en Wikipedia, ni en inglés, ni siquiera en francés. Está totalmente eliminado. Sin embargo, era el aspecto más importante del acuerdo de Minsk. Si lo eliminas, entonces eliminas el hecho de que Ucrania fue responsable de su fracaso, ¿verdad? Esta es la lógica detrás de eliminar la información. Pero bueno, volviendo a lo que ocurrió. Cuando la multitud se enteró de que el Parlamento había votado la primera ley, uno de los nacionalistas lanzó una granada de mano contra el cordón policial. Hubo 3 policías muertos, un periodista asesinado, 4 personas muertas en total y decenas de heridos. Fue un gran acontecimiento. Había 3 partidos políticos ucranianos representados en el Parlamento. Uno de ellos era el partido de Yulia Tymoshenko. Todos declararon que nunca votarían a favor de un cambio en la Constitución que permitiera un estatus autónomo para Donbass. Desde ese momento, entendí que el acuerdo de Minsk estaba muerto, ¿verdad? Es bastante claro, porque eso es la raíz de todo. Si no resuelves la causa principal del problema, así que la única manera en que realmente se podía esperar que se aplicara el acuerdo de Minsk era si había un cambio de mayoría en el Parlamento. Pero en aquellos días, tenías que esperar hasta 2019, es decir, que entre 2015 y 2019 no se avanzó nada. Había violaciones del alto el fuego de forma regular, y las autoridades ucranianas acusaban habitualmente a los separatistas de ser responsables de esas violaciones. Pero en realidad, cuando analizabas más a fondo los datos que teníamos, podías concluir, especialmente más adelante, cuando hicimos estadísticas, como hice yo, sobre los daños a las propiedades, que el 75% de los bombardeos en la región de Lugansk, por ejemplo, el 75% de los daños a la propiedad causados por bombardeos, se producían en el lado separatista, es decir, causados por las Fuerzas Armadas ucranianas. 75%. Y cuando realmente se observaban las cifras de víctimas civiles debido a la continuación de los actos de guerra, bombardeos y tiroteos, las cifras eran muy similares entre 2016 y 2018.
De nuevo, yo mismo hice las estadísticas porque tenía todos los datos disponibles. Muy pocas personas dentro de mi organización tenían estos datos. Y me di cuenta de que era algo muy interesante. Así que empecé a hacer las estadísticas que mi propia misión no quería hacer. Descubrí que el 72% de las víctimas de bombardeos y tiroteos estaban en el lado separatista, es decir, causadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que si comparas ambas estadísticas, víctimas y daños a la propiedad, teníamos porcentajes muy similares que coincidían, lo que eran dos criterios tangibles para concluir que durante todo este tiempo, durante todos estos periodos, eran las fuerzas ucranianas las que bombardeaban más, con diferencia. Estos datos que recopilaste llegaron a hacerse públicos alguna vez por parte de la OSCE. ¿Se te permitió publicarlos? Solo salió una pequeña parte, porque en 2016, personas de nuestra organización decidieron hacer una verificación sistemática de todas las denuncias de víctimas civiles del conflicto, pero empezando desde el 1 de enero de 2016. No hicimos esa verificación para los años anteriores. De todos modos, a partir de ese momento, comenzamos a hacerlo. Y luego, una vez terminado el año 2016, mis colegas de la oficina central recopilaron todos los datos que habíamos reunido en el terreno. Yo formaba parte de ese equipo y elaboraron un informe. Era un informe bastante extenso e intentaron analizar los datos desde varios ángulos. La información más interesante estaba en la página 7, según recuerdo, de ese documento. Ni siquiera estaba en la portada. Estaba en la página 7. Y esa fue la única vez que la OSCE mostró realmente las estadísticas que demostraban que había más víctimas en el lado separatista que en el controlado por el gobierno. Pero incluso entonces, mezclaron a las víctimas de minas y artefactos sin explotar con las víctimas de bombardeos. Mezclaron ambos grupos. Y la cifra que salió fue que el 63% de las víctimas estaban en el lado separatista. Pero, de nuevo, si solo se consideran los actos de guerra, es el 72%, ¿verdad? De todos modos, incluso solo con esa estadística, el gobierno ucraniano se enfureció cuando se publicó. Y acusó a la organización, la OSCE, de haber sido básicamente engañada por observadores rusos que supuestamente falsificaron los datos, lo cual era una afirmación ridícula. Quiero decir, para mí, que estuve involucrado en el proceso, puedo decirte que no hubo ni un solo ruso que yo conozca que estuviera implicado en el proceso de recopilar la información sobre el terreno y analizarla después. No hubo ni un solo ciudadano ruso que realmente ocupara un puesto de poder dentro de la organización. El cargo más alto que tenían era algo así como jefe de grupo de patrulla. Personas que no tomaban ninguna decisión de peso. Era simplemente una función logística. De todos modos, la acusación era ridícula, y yo sabía perfectamente que los datos que teníamos eran fiables, porque teníamos que verificar cada una de las denuncias a partir de 3 fuentes diferentes: una fuente médica, una fuente oficial, y la víctima, o una fuente familiar, ¿verdad? Y si faltaba una de estas 3 fuentes, se consideraba que el caso no estaba confirmado. Ni siquiera lo incluíamos en nuestras estadísticas. Y puedo decirte que hubo muchos casos, porque seguí haciendo ese trabajo hasta que dejé la organización. Hubo muchos casos en la región de Lugansk, para los que solo teníamos 2 fuentes, pero nos faltaba una tercera por diversas razones. Pero eso no significaba que esas víctimas no existieran. Sí existían. Pero debido a que ese proceso era tan riguroso, terminamos incluso eliminando de las estadísticas a víctimas que, en mi opinión, eran víctimas perfectamente legítimas. Así que esa fue la única vez que publicamos estadísticas. Y luego, debido a que el gobierno ucraniano protestó, nuestro jefe de misión, que era un embajador turco, decidió: de acuerdo, a partir de ahora, ya no publicaremos estadísticas que muestren la composición original, ¿cómo puedo llamarlo?, regional, o una presentación de las víctimas del conflicto.
Simplemente anunciaremos cifras globales para todo el Donbass, para ambos bandos, mezcladas, ¿verdad? For both sides mixed together, right? Yeah. Sí, sí. So you would just announce a global figure. And then the mission. Así que simplemente anunciarías una cifra global. Y luego la misión, si la cifra global bajaba o subía, la misión diría, oh, es bueno que la cifra haya bajado, o es malo, la cifra ha subido, ¿verdad? Pero nuestra misión se negó a profundizar en los detalles para que la gente pudiera entender quién era realmente responsable de la mayoría de estas víctimas. Así que al negarnos a exponer ese hecho de suma importancia, en realidad fuimos cómplices de mentir por omisión a todo el mundo. Mentimos al pueblo ucraniano por omisión. Y ellos eran los primeros que tenían derecho a saber la verdad. Porque entonces, ¿cómo pueden votar en consecuencia por las personas adecuadas, los partidos adecuados, si no saben lo que está ocurriendo sobre el terreno? Y no solo no lo sabían, sino que, según sus propios partidos políticos y periódicos, estaban convencidos de que todas las víctimas eran causadas por los separatistas del lado ruso. Esto es lo que se les decía cada día. That was told them every single day. Sí, y eso es lo que nos dijeron aquí. We had the means Y teníamos los medios para contrarrestar la propaganda, y en realidad no utilizamos esos medios. Traicionamos nuestro mandato en lo que a mí respecta. Y por eso escribí mi libro. That's why I wrote my book. Got it. So, Entendido. Esto me lleva a mi siguiente pregunta. Mencionaste antes que el proceso de paz de Minsk estaba prácticamente estancado ante la ausencia de nuevas elecciones ucranianas para un nuevo gobierno. Eso ocurre en 2019. Zelensky gana la presidencia con un mandato centrado en lograr la paz en el Donbass, poner fin a la guerra allí. ¿Qué sucede después? what happens next? It's true. First of all, I would say that Es cierto. En primer lugar, diría que recuerdo haber visto el discurso de investidura de Zelensky con traducción, así que pude observar su lenguaje corporal al mismo tiempo, y me pareció sincero. Pero hay que recordar que también es actor, ¿verdad? Pero en ese momento, yo estaba dispuesto a creerle. Pensaba que tal vez lo que los políticos habituales no podían hacer, quizá un actor sí podría lograrlo. ¿Quién sabe? Así que quería creer que realmente podría cambiar algo. Pero luego, como mencioné antes, sabía perfectamente que también necesitas mantuvo igual en el Parlamento. The right majority in parliament. So he also knew that, and he actually, one of the first decisions he made was Así que él también lo sabía. to have Y de hecho, una de las primeras decisiones que tomó fue disolver el Parlamento y convocar elecciones lo antes posible, para poder contar con una mayoría que lo respaldara, ¿verdad? Así que fue investido en mayo de 2019, y luego se organizaron elecciones en julio de 2019. Pero la cuestión es que muy rápidamente, apenas unos días después de su investidura, hubo señales de que no tendría la libertad de hacer todo lo que quisiera, incluso si era sincero, lo cual hoy no tengo claro, ¿verdad? Si realmente tenía sinceridad en resolver el conflicto, no podía ignorar el hecho de que los líderes de la derecha le advirtieron. leaders were warned him, and actually one of them was Dmitry Yarosh. Y de hecho, uno de ellos era Dmitry Yarosh. Yarosh fue el fundador de Sector Derecho, ya sabes, este movimiento de extrema derecha y violento. Básicamente, en una entrevista con la prensa, advirtió a Zelensky que si alguna vez aplicaba el acuerdo de Minsk, acabaría siendo ahorcado en el centro de Kiev, ¿verdad? No dijo quién lo haría, así que no fue una amenaza de muerte directa de su parte, pero dijo que eso es lo que ocurriría. Y recuerdo haber hablado con un diplomático francés en ese momento, y él estaba de acuerdo con la idea de que si Zelensky realmente aplicaba el acuerdo de Minsk, acabaría como Yitzhak Rabin, ya sabes, en Israel. Porque si firmas un acuerdo de paz con el enemigo, es probable que te maten los extremistas de tu propio bando, ¿verdad? Que es lo que le ocurrió a Yitzhak Rabin. Así que, básicamente, seguiría el destino de Yitzhak Rabin. Esa fue la declaración, lo recuerdo. Y también creo en eso. Así que sabía que no era fácil, pero bueno, aún tenía la esperanza de que pudiera pasar algo. Y luego hubo un memorando que se publicó, que recuerdo haber leído en su momento. Mike Pence, a quien probablemente conozcas, fue entrevistado por Joe Rogan y Tucker Carlson no hace mucho, hace unos meses.
Y durante su entrevista con Joe Rogan, de hecho mencionaron lo que él llamó el memorando de las líneas rojas. No sé si has oído hablar de eso. Bueno, sí. Este es un documento publicado por varias organizaciones no gubernamentales ucranianas que básicamente afirma que Zelensky sería un traidor si implementara los acuerdos de Minsk. E Iván Kachenovsky, el académico ucraniano-canadiense, señala que la mayoría de los grupos que firmaron ese documento estaban financiados por el gobierno de Estados Unidos. Sí, de hecho mencioné esto en mi libro porque cuando escuché a Mike Pence hablar sobre ello, me sonó familiar. Recuerdo haber leído sobre esto. Pero en ese momento, en realidad, no lo tomé en serio porque pensé que solo era una ONG que lo había publicado. Vale, es una ONG de extrema derecha. Pero en realidad, Mike Pence dijo, no, fíjate quién está detrás. Bueno, primero, en realidad es un colectivo de 70 ONG diferentes. Pero cuando miras su financiación, y de hecho lo comprobé después, por lo que recuerdo, era algo así como el Centro de Medios de Ucrania. Estoy parafraseando el nombre de esta ONG que publicó el memorando. Centro de Medios de Ucrania. O Centro de Medios de Crisis de Ucrania. Y luego, miras quién los financia. Tienes al Departamento de Estado, tienes a la OTAN, tienes a USAID. Bueno, todas las ramas habituales del Estado profundo, podrías decir, ¿no? Así que vale. Y como dice Mike Pence, básicamente el memorando de la línea roja fue como el Estado profundo de su Unidos, dictando a Zelensky las líneas rojas del Estado profundo estadounidense, de la administración estadounidense, que él no podía cruzar. Y en realidad, no se trataba solo del acuerdo de Minsk, cuando lees todo el documento. El acuerdo de Minsk era parte de ello, pero también había un montón de leyes que aprobó Poroshenko, incluidas leyes sobre el idioma. Y se indicaba claramente que Zelensky no podía revertir ni una sola ley aprobada por Poroshenko. Era como decir, no puedes tocar nada de lo que se hizo bajo la administración de Poroshenko, a menos que lo aprueben los partidarios occidentales de Ucrania. Estoy parafraseando, pero ¿quiénes son los partidarios occidentales de Ucrania? Bueno, principalmente la administración estadounidense, el Deep State de Estados Unidos. Así que está muy claro, cuando lo lees, parece un ultimátum a Zelensky. No puedes hacer lo que quieras sin nosotros. Y concluye con la afirmación de que, si no sigue esta advertencia, podría haber disturbios en el país. Y por disturbios, ya sabes, podríamos organizar otro Maidán, y esta vez tú serías la víctima, ¿verdad? Así que por desgracia, creo que desde el principio Zelensky tenía las manos atadas, aunque después consiguió la mayoría en el Parlamento. Su propio partido, Servidor del Pueblo, obtuvo más del 50% de los escaños en el Parlamento. Y luego, con el llamado Partido Prorruso, que estaba a favor del acuerdo de Minsk, el partido de la oposición liderado por Medvedchuk en ese momento, ambos partidos juntos podían realmente alcanzar la mayoría de 2/3 necesaria para cambiar la Constitución. Así que solo estos dos partidos tenían la capacidad de implementar realmente el acuerdo de Minsk y resolverlo de una vez por todas. Pero nunca hubo una votación. ¿Y qué pasó entonces? Básicamente, en algún momento hubo una reunión a nivel de Normandía. Ya sabes, el formato de Normandía era ese formato entre el presidente francés, la canciller alemana, el presidente ruso y el presidente ucraniano. Era un formato que era como los padrinos de los acuerdos de Minsk, por así decirlo. Y se reunieron en diciembre de 2014 a nivel de jefes de Estado y de gobierno. Diciembre de 2019, en París, sí. Lo siento, 2019. Diciembre de 2019, el 5 de diciembre, si no recuerdo mal. Sí. Sí, 2019, por supuesto. Uy, mi lámpara otra vez. Y lo que realmente dijeron
Bueno, lo que Zelensky dijo después de esas conversaciones básicamente fue este argumento absurdo, que ya era el argumento que Poroshenko había planteado hacia el final de su mandato. El argumento era que la cronología de los acontecimientos prevista en los acuerdos de Minsk debía cambiarse. ¿Y qué querían decir con eso? ¿Sabes? El último paso de las medidas políticas que debían tomarse durante los acuerdos de Minsk era que Ucrania recuperara el control de la frontera con Rusia. ¿Y por qué era el último paso del plan? Porque si te pusieras en el lugar de un separatista, podrías entender que básicamente la línea de vida era Rusia. Basically, the lifeline was Russia, right? It's clear for everybody. Not only because it was like Está claro para todos, no solo porque recibieron ayuda humanitaria de Rusia, la mayor parte de ella, sino también, muy probablemente, munición y quizá asesores militares, lo que sea. Nunca se reconoció oficialmente, pero obviamente se podía suponer que sin el control de la frontera estarían perdidos, ¿verdad? En fin, ya se había acordado que una vez que los separatistas estuvieran asegurados con un estatus, asegurados con la idea de tener su propia policía, sus propios derechos lingüísticos, su propio gobierno autónomo, entonces aceptarían entrar a la con plan a eso. Sí, solo para resumir. Yes, just to summarize. Just to summarize. This was the En resumen, esta era la base de los rebeldes para garantizar que se respetaran sus derechos de autonomía, tal como estaban consagrados en Minsk. La idea era que una vez que se les concediera la autonomía, Rusia se retiraría y Ucrania recuperaría el control de su frontera. Básicamente, este era el último recurso que les quedaba tras el golpe de Maidán, en el que su gobierno fue derrocado. Así que esta era su forma de decir: si quieren que Rusia se retire y que Ucrania recupere el control de su frontera, tienen que concedernos nuestros derechos de autonomía para asegurarnos de que estaremos seguros dentro de una Ucrania unificada. inside a unified Ukraine. Sí, también se podría resumir así. Había otro aspecto importante, la amnistía. Había un plan de amnistía en el acuerdo de Minsk. Y obviamente, mientras no se aprobara la ley de amnistía, todas estas personas que formaban parte de las autoridades separatistas o de las Fuerzas Armadas temían ser arrestadas. Así que, antes de aceptar realmente que el Estado ucraniano controlara la frontera, querían garantías de que no serían detenidos. Es lógico, si te pones en su lugar. Y por eso era perfectamente lógico que el último paso fuera el control de la frontera, porque todas las diferentes leyes eran para que Ucrania las adoptara. Los separatistas no tenían poder, excepto el control de la frontera. Pero entonces, primero Poroshenko y luego Zelensky dijeron: «Oh, creemos que las medidas del acuerdo de Minsk deberían cambiarse. Deberíamos cambiar el orden y tener el control de la frontera primero». Y eso era una garantía de que los separatistas nunca estarían de acuerdo, porque si se obtiene el control de la frontera, y estoy convencido de ello, Ucrania nunca habría aplicado el acuerdo de Minsk. Y una de las señales tangibles de eso fue que el Parlamento ucraniano votó a favor de lo que llamaron otra ley, la Ley para la Reintegración del Donbass. El primer borrador se publicó a finales de 2017, y en ese primer borrador incluso había un artículo que especificaba que el gobierno ucraniano demandaría a todos los que colaboraran con las llamadas autoridades de ocupación. Y por la forma en que estaba redactado, se podía suponer que incluso podrían permitirse arrestar a las limpiadoras de los jardines de infancia porque cobraban de las autoridades separatistas. Sí que esa es una forma de colaboración con las autoridades de ocupación, ¿no? Por lo tanto, podrían arrestar a decenas de miles de personas si quisieran con este artículo. Así que ese artículo de Mayer provocó una gran conmoción dentro de la comunidad internacional, dentro de la ONU, incluso dentro de la OSCE, porque cuando conseguimos el texto traducido, recuerdo que tenía un colega estadounidense que trabajaba conmigo en esto, y no podíamos creer que eso estuviera escrito, pero lo estaba. Sin embargo, tras una enorme presión de las potencias occidentales,
Finalmente, las autoridades ucranianas retiraron ese artículo. Pero, como me confirmó después un miembro del Parlamento, de acuerdo, el artículo fue retirado, pero no fue reemplazado por ningún artículo que mencionara una amnistía, lo que significaba que las autoridades se reservaban el derecho de hacer lo que quisieran, de arrestar a la gente si así lo deseaban. Nada les impediría hacerlo. Así que, si eres separatista, sabes que la intención de las autoridades ucranianas es arrestar a cada uno de vosotros. Lo sabes desde finales de 2017. ¿Cómo puedes confiar en el gobierno ucraniano? ¿Cómo podrían ellos confiar en el gobierno ucraniano para que básicamente les concedieran esta amnistía en caso de que recuperaran el control de la frontera, ante todo? Era inviable, ¿verdad? Para mí fue un pretexto cuando presentaron este razonamiento. Para mí, no era solo un pretexto. Nunca iban a implementar el acuerdo de Minsk. Y cuando escuché a Zelensky repetir el mismo argumento que Poroshenko, volví a decirme, vale, el acuerdo de Minsk está muerto para siempre, incluso con Zelensky, incluso con la mayoría. Diciembre de 2019. Sí. Y lo que está ocurriendo en ese momento en Estados Unidos en diciembre de 2019 es que los demócratas están sometiendo a Trump a un juicio político después de que él detuviera el envío de armas a Ucrania. Es entonces cuando personas como Adam Schiff se levantan en el Congreso y dicen que Estados Unidos ayuda a Ucrania para que podamos luchar contra Rusia allí y no tengamos que luchar contra Rusia aquí. Estados Unidos ayuda a Ucrania y al pueblo luchar contra Rusia allí y no tengan que luchar contra Rusia. Y eso consolida el consenso dentro de Estados Unidos de que la guerra por poderes en Ucrania debe continuar. Y eso envía un mensaje a Zelensky de que no cuenta con el respaldo estadounidense para los acuerdos de Minsk ni para hacer la paz. Así que hubo una convergencia de las fuerzas pro-guerra en Estados Unidos y Ucrania que socavó aún más Minsk. ¿Y qué hace Zelensky cuando Joe Biden vuelve al poder en 2021? Es decir, mencionaste que existían los números entre el partido de Zelensky y el partido de la oposición de Medvedchuk para aprobar una nueva ley que pudiera avanzar los acuerdos de Minsk. ¿Qué hace Zelensky? Básicamente, prohíbe el partido de Medvedchuk al sacar sus cadenas de televisión del aire. Ordena presentar cargos contra Medvedchuk, y eso lleva un año después a la invasión rusa. Tenemos poco tiempo, así que quiero preguntarte sobre el periodo justo antes de la invasión rusa. Había cifras de la OSCE que mostraban que el bombardeo de las zonas rebeldes por parte del gobierno ucraniano en los días previos a la invasión rusa aumentó considerablemente. Así que el gobierno ucraniano, justo antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, incrementó de forma masiva sus bombardeos sobre el Donbass, según las cifras que vi de vuestro grupo. Eso es lo que observasteis sobre el terreno. Y háblanos de lo que estaba ocurriendo durante ese periodo. Si me lo permite, solo una frase sobre lo que ocurrió después de la investidura de Joe Biden. Él fue investido el 20 de enero de 2021, ¿verdad? Sí. Lo que mencionó, la prohibición de los canales de televisión de la oposición, fue el 2 de febrero, apenas 10 o 12 días después, casi de inmediato. Y luego, cuando se observa todo lo que sucedió durante 2021, se ve una radicalización del gobierno ucraniano bajo Zelensky, una aceleración de esa radicalización, se podría decir, como si se hubiera hecho con el respaldo de la administración estadounidense de ese momento. Y cuando observas los acontecimientos, que detallo en mi libro, es como si, ya sabes, se hubieran sentado juntos y hubieran dicho, ¿cuáles son las cosas que podríamos hacer para antagonizar a los rusos lo máximo posible, de modo que no les quedara otra opción que atacar? Es como si hubieran hecho esta lista y decidido seguirla, cumpliendo cada punto, uno por uno, hasta febrero de 2022. Ya sabes,
cuando miras las cosas con perspectiva, eso alivia la presión que sientes. Eso es una cosa. Ahora, volviendo a las estadísticas, efectivamente, de nuevo, lo que muchos observadores informaron, incluso en X y cosas así, fue que la OSCE pudo confirmar que hubo un enorme aumento en las violaciones del alto el fuego a partir del 16 de febrero de 2022. Es decir, 8 días antes de que comenzara la gran operación rusa, ¿verdad? Pero cuando se observan las estadísticas, realmente no muestran quién es responsable de este aumento en las violaciones del alto el fuego. Es necesario profundizar mucho en los detalles para comprender la dinámica que hay detrás. Y el problema es que, lamentablemente, muy pocas personas pudieron hacerlo, porque el análisis de la información detallada que la OSCE publicaba en aquellos días requiere, en primer lugar, un conocimiento preciso de todas las posiciones de las cámaras de la OSCE a lo largo de la línea del frente. Y yo sabía dónde estaban la mayoría de ellas, exactamente dónde estaban. Y sabía el tipo de imágenes que se podían obtener de esas cámaras. Y también sabía perfectamente bien las diferentes posiciones de ambos bandos, porque eso lo conocíamos perfectamente. Así que, basándome en la posición de la cámara y la descripción del bombardeo nocturno, porque sé que por la noche, ya sabes, los proyectiles llevan bengalas para que la gente pueda apuntar mejor, ¿verdad? Las cámaras describían, entre tal hora y tal hora, que había X cantidad de proyectiles yendo de oeste a este. Cuando sabes la posición de la cámara, sabes lo que significa de oeste a este, de las líneas ucranianas a las líneas separatistas. Y tienes este tipo de descripción repetida día tras día. Cada vez que tienes datos de las cámaras nocturnas, se describe una tendencia similar. Y entonces, se puede concluir que lo que estaba ocurriendo, al menos en esas zonas donde teníamos estas cámaras nocturnas, era que era el lado ucraniano el que realizaba la mayor parte de los bombardeos, ¿verdad? También tenía fuentes internas de personas del equipo de Luhansk que decían que hubo una provocación organizada por el lado ucraniano en la zona de Popasna. Popasna es una pequeña ciudad cerca de la frontera con el Oblast de Donetsk. En realidad, no estaba ocupada, pero sí controlada por las fuerzas ucranianas. Es aquí donde empezaron a producirse la mayoría de las explosiones cuando vimos este aumento de violaciones del alto el fuego. Dos fuentes diferentes, incluido un tipo que tenía un cargo bastante alto en la organización, me dijeron que todo comenzó con una provocación ucraniana. Así que, al final, la impresión que tuvimos, y esto no me quedó claro desde el principio. De nuevo, tuve que profundizar en las estadísticas y luego hablar con mis colegas, algunos de ellos mucho más tarde. Fue como si las Fuerzas Armadas ucranianas quisieran provocar a Rusia para que invadiera. Porque el problema, como sabíamos por las fuentes estadounidenses, Estados Unidos había anunciado, si recuerdas, que Rusia atacaría el 16 de febrero. Incluso habían anunciado una fecha. Y siempre me pareció un poco extraño. ¿Por qué anunciarían una fecha? ¿Y por qué Rusia atacaría exactamente en la fecha que mencionaron los estadounidenses? Me parecía absurdo. Pero precisamente en esa fecha es cuando se produce este enorme aumento de violaciones del alto el fuego. Así que es como si, de nuevo, las fuerzas ucranianas quisieran provocar la intervención de Rusia. Sí, y el hecho de que la administración Biden se negara a negociar las demandas fundamentales de Rusia, incluida la expansión de la OTAN hacia Ucrania. Y también está este episodio en el que Biden inicialmente le dice a Putin que está dispuesto a descartar la colocación de misiles ofensivos en Ucrania, pero luego Antony Blinken se retracta de eso. Al menos eso es según la parte rusa. Sergei Lavrov lo ha alegado. Todo eso lleva a una imagen en la que parece que hubo un intento por parte de Smirostus de provocar a Rusia para que invadiera. Pero hablemos de las acciones de Rusia por un momento. Hemos sido muy críticos con la parte ucraniana y la narrativa estadounidense. Me interesa saber tu opinión sobre las acciones de Rusia, empezando por Putin.
justo antes de lanzar la invasión, da un discurso. Acusa a Ucrania de genocidio en el Donbass. ¿Crees que esa es una acusación precisa por parte de Putin, que Ucrania estaba cometiendo genocidio contra la población del Donbass? No, actually, when I heard that statement, No, en realidad, cuando escuché esa declaración, no estoy de acuerdo con el uso de la palabra genocidio para lo que ocurrió en aquel entonces. El genocidio es el asesinato sistemático de todo un pueblo, o medidas que demuestran la voluntad de eliminar a un pueblo entero. Quiero decir, se cometieron crímenes de guerra, porque cuando bombardeas a una población civil, es un crimen de guerra. Se cometieron múltiples crímenes de guerra, pero no llegaría al extremo de llamarlo genocidio. No puedo decir que fue algo hecho sistemáticamente con el objetivo de erradicar a un pueblo. De hecho, algunos individuos podrían pensar en esos términos como, oh, deberíamos deshacernos de la población del Donbass, deberíamos recuperar el territorio y deshacernos de la gente. Algunas personas piensan así, algunos nacionalistas piensan así, pero eso no significa que el gobierno necesariamente lo pensara así desde el principio. Tenía un problema con el uso del término genocidio. No estaba de acuerdo con ello. Pero, en realidad, cuando reflexioné un poco más sobre esto, llegué a una conclusión diferente. Diría que lo que estaba ocurriendo en Ucrania, incluso antes de la operación militar rusa, era comparable a un genocidio cultural. Porque lo que estaba sucediendo, todas las leyes sobre el idioma ruso que se adoptaron anteriormente bajo Poroshenko, se suponía que debían implementarse en los años siguientes. Y esto formaba parte de un memorando de líneas rojas, de nuevo, que mencioné antes. Así que en el memorando de líneas rojas se decía que, de las ONG respaldadas por Estados Unidos, sí, de las ONG respaldadas por Estados Unidos, se decía que Zelensky, en realidad, no podía cambiar las leyes lingüísticas adoptadas por Poroshenko. Y estas leyes lingüísticas, si sigues la lógica, acabarían finalmente con la erradicación del idioma ruso en Ucrania. No es solo el idioma, es toda la cultura. Así que para mí, era como si hubiera un genocidio cultural en marcha, ¿sabes? Y conozco a muchos ucranianos que se sorprendieron por ello, porque eran amantes de la literatura rusa, por ejemplo. Algunos de ellos estaban profundamente conmocionados por el hecho de que ya no se pudieran encontrar libros de literatura rusa en Ucrania. Les dolía el alma, porque se habían criado y educado con eso. Recuerdo cuando estaba en Odessa, porque cuando empezó la operación, yo estaba en Odessa en ese momento, hablando con una madre que me contó que su hijo vio a su profesora de literatura infringiendo la ley porque leyó poemas a su clase. Solo poemas. Ya sabes lo peligrosos que pueden ser los poemas, ¿verdad? Ella leía poemas de Pushkin en el idioma original, que es el ruso, algo que no le estaba permitido hacer. Solo se le permitía presentar estos poemas en una traducción al ucraniano. Y pensé, espera un momento, esto es Odessa, una ciudad fundada por rusos, donde todo el mundo habla ruso. Y no se puede enseñar a un poeta ruso que pasó parte de su vida en Odessa a un público de adolescentes rusoparlantes. Esto no tiene ningún sentido. Para mí, no tenía ningún sentido. Para mí, era un insulto al sentido común y a la inteligencia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo era realmente incorrecto. Esto es propio de una dictadura, cuando se terminan aplicando medidas tan extremas. Y estamos hablando de 2021 aquí, no de cosas que ocurrieron después de la invasión rusa. Sí, ¿verdad? Sí. Así que ya se había iniciado un movimiento para erradicar la cultura rusa, y de hecho descubrí después que la situación empeoró una vez que los rusos lanzaron sus operaciones. Empezaron a desmantelar sistemáticamente todas las estatuas de Pushkin en toda Ucrania y a intentar erradicar cualquier rastro de la cultura rusa.
And in terms of Putin's decision to invade, Y en cuanto a la decisión de Putin de invadir, incluso si uno está de acuerdo en que Rusia fue provocada, que Ucrania, con el respaldo de Estados Unidos, se negaba a implementar los acuerdos de Minsk y estaba intensificando sus ataques en el Donbass, ¿crees que Putin podría haber tomado una decisión mejor que invadir el país? Porque, en última instancia, se podría argumentar que le dio a Estados Unidos lo que quería. Se quedó atascado en una guerra que ha costado cientos de miles de vidas en ambos bandos. ¿Crees que podría haber tomado otro rumbo? Y si tenía que intervenir militarmente por la gente del Donbass, si no había otra opción, ¿podría haberse concentrado solo en el Donbass en lugar de en partes más amplias de Ucrania? That's a good question. Probably a question we may never know the answer. Esa es una buena pregunta, probablemente una pregunta cuya respuesta nunca sabremos con certeza. Siempre es difícil revisar los acontecimientos pasados y decir, y sí, y sí, y sí. Solo podemos especular. Pero recuerdo que en febrero de 2022, yo mismo comprendí, el 7 de febrero de 2022, la lógica detrás de los movimientos rusos antes de que ocurrieran. Ese día, de hecho, Macron se reunió con Putin en un último esfuerzo desesperado por hacerle cambiar de opinión. Tras el encuentro, hubo una rueda de prensa que vi en directo, lo recuerdo. Durante la rueda de prensa, Putin respondió a una pregunta de un periodista francés. La pregunta fue algo provocadora. Era, la cuestión no es si va a invadir Ucrania, sino cuándo. The question is not if whether you're going to invade Ukraine, but when. And Putin then answers very quietly. Y luego Putin responde muy tranquilamente, pero dice, bueno, ya sabes, Ucrania y nosotros tenemos un desacuerdo fundamental sobre Crimea, por ejemplo. Nosotros creemos que Crimea es Rusia, pero Ucrania piensa lo contrario. Ahora bien, ¿qué pasa si Ucrania quiere recuperar Crimea por medios militares? De hecho, Zelensky firmó un decreto en marzo de 2021 que permitía esa posibilidad, ¿verdad? Así que eso formaba parte de las medidas que Ucrania tomó para provocar a Rusia. 11 meses después, Putin menciona, ¿y si Ucrania quiere recuperar Crimea por la fuerza de las armas? Bueno, si en ese momento Ucrania forma parte de la OTAN, eso significaría automáticamente que la OTAN estaría directamente en guerra con nosotros. It will mean that NATO would be directly at war with us. And he said, is it what you want? Ask your Y él dijo, eso es lo que quieren. Pregunten a sus lectores, a su audiencia. Quieren que toda la OTAN esté en guerra con Rusia, porque eso es lo que ocurriría. Eso es lo que quieren. Y entonces entendí en ese momento, y hasta me asustó, entendí que desde esa perspectiva, no solo Rusia sentiría que debería atacar antes de que Ucrania se uniera a la OTAN, sino también porque se podía sospechar que Ucrania se estaba reforzando con el apoyo de Estados Unidos y Occidente día tras día, lo cual ahora sabemos que es cierto. Incluso Antony Blinken admitió que como parte del acuerdo estratégico firmado en septiembre y noviembre de 2021 con Ucrania, una parte de él mencionaba en realidad la entrega de armas, pero esa era una cláusula secreta, ¿verdad? Como él dijo, porque sabíamos que Rusia querría invadir. Pero en realidad, se podría decir que sabían que estaban haciendo todo lo posible para provocar a Rusia a invadir, ¿verdad? De todos modos, desde la perspectiva rusa, su interés era entonces atacar. Cuanto antes, mejor. Porque si esperaban hasta que Ucrania formara parte de la OTAN, sería demasiado tarde. Eso significaría que tendrían que luchar contra toda la organización. Y Putin dijo en entrevistas anteriores que eso sería una locura. Así que entendí, desde su perspectiva, que no tenía otra opción más que hacer eso. Y cuando piensas así, da miedo, porque la lógica, para mí, era ineludible. Y aún ahora, si me preguntas, ¿podría haber hecho otra cosa? No estoy seguro de qué podría haber hecho de manera diferente, porque como mencionaste, la administración Biden había rechazado cualquier solicitud para negociar un acuerdo de seguridad global que garantizara que Ucrania nunca se uniría a la OTAN. Y esto se sabía desde principios de los años 90, desde que Samuel Huntington escribió El choque de civilizaciones, publicado en 1996. Se sabía que si Ucrania intentaba unirse a la OTAN,
Eso probablemente podría provocar una guerra civil entre Ucrania y luego terminaría con la intervención de Rusia y la partición del país. Esto es exactamente lo que, y eso es exactamente lo que William Burns, el embajador de Estados Unidos en Rusia bajo George W. Bush, advirtió en su ahora famoso memorando. Niet significa niet. ¿Y qué ocurre después de que Rusia invade? Inmediatamente se inician conversaciones entre Ucrania y Rusia. Comienzan en Bielorrusia y culminan en la elaboración de un acuerdo preliminar, o los esbozos de un acuerdo preliminar en Estambul. Y ahora sabemos por múltiples fuentes, ucranianas y otras, que Estados Unidos y el Reino Unido dijeron a Ucrania que si llegaban a un acuerdo de paz con Rusia, no los respaldarían y no les darían las garantías de seguridad necesarias para finalizar ese acuerdo. Y después de eso, tienes la guerra que continúa hasta hoy. Cerrando ahora con la cumbre que acabamos de tener entre Putin y Trump en Alaska, no ha salido mucho concreto de esto, salvo que Trump ha dicho que ya no insiste en que deba haber un alto el fuego. Ahora dice que debe haber un acuerdo de paz integral y que le corresponde a Ucrania, a Zelensky, aceptarlo. Entonces, ¿cuáles son tus opiniones sobre la cumbre de Alaska y el conflicto entre Ucrania y Rusia de cara al futuro? Bueno, creo que ante todo es algo positivo que haya sucedido. En segundo lugar, también creo que es bueno que ahora no estemos hablando de un acuerdo de alto el fuego, porque los rusos siempre han dejado claro que nunca aceptarían un Minsk III, ya que un nuevo acuerdo de alto el fuego sería exactamente eso, Minsk III. Y sabemos que los acuerdos de Minsk fracasaron principalmente por culpa de Ucrania y Occidente. Occidente no logró presionar a Ucrania para que cumpliera su parte del acuerdo. Incluso fue admitido tanto por Hollande, el expresidente francés, como por Angela Merkel, la ex canciller alemana. Ambos dijeron en entrevistas que los acuerdos de Minsk estaban destinados a ganar tiempo para Ucrania. ¿Ganar tiempo para qué? Básicamente, para rearmarse y, eventualmente, intentar resolver las cosas por la vía militar. Así que fue una traición. Occidente traicionó su palabra, especialmente los europeos. Por eso Putin dijo que nunca aceptaría el acuerdo de Minsk III. Así que ahora es positivo que estemos hablando de un acuerdo de paz permanente, porque esto es lo que los rusos han pedido. Y han sido muy claros en que esto es lo único que aceptarían. Siempre han insistido en abordar las causas profundas del conflicto. Y las causas profundas del conflicto, si volvemos al discurso de Putin de febrero de 2022, justo al iniciar la operación, básicamente querían la neutralización de Ucrania, ¿verdad? Número 1, desmilitarización, desnazificación, neutralización, que Ucrania no esté en la OTAN, ¿verdad? Y luego también estaba la cuestión de Crimea, Crimea siendo rusa. Y en ese momento querían que se reconocieran las repúblicas del Donbass como independientes, porque no había ninguna pretensión de que fueran rusas en ese momento. Ahora, más adelante, tras el fracaso de las conversaciones en Estambul, que nos has recordado, los rusos básicamente aumentaron sus exigencias y decidieron hacer que Ucrania y Occidente pagaran un precio más alto por la paz. Como dijeron, no quisisteis la paz en marzo de 2022. De acuerdo, ahora el precio será más alto porque tendremos en cuenta la realidad sobre el terreno que controlamos, ¿verdad? Y a medida que pasa el tiempo, era una especie de presión sobre Occidente. Cuanto más tiempo pase, más territorio gana Rusia. Así que más difícil será el precio que Ucrania tendrá que pagar. Y algunas personas, como Arestovich, lo han entendido perfectamente, ¿sabes? Fortunate es un exasor Zelensky. Sí, un ex asesor de Zelensky, que le gustaría postularse para presidente, pero lamentablemente no parece que tenga la atención de nadie importante en Occidente ahora. Pero aún así, este tipo tiene 1 millón de seguidores. Y explicó perfectamente que cuanto más espere Ucrania, mayor será el precio que tendrá que pagar por la paz. En fin, esta es la carta que Rusia ha decidido jugar, y ahora mismo tienen la ventaja militar.
Quiero decir, ahora Occidente ha entendido, creo, que no hay manera de que Ucrania recupere el control del Donbass por medios militares, y mucho menos Crimea. Nadie cree ya en eso, salvo algunos fanáticos locos. Nobody believes in that anymore, apart from some crazy fanatics. So, from that point of view, what is the point of Desde ese punto de vista, ¿cuál es el sentido de prolongar más este conflicto? No tiene ningún sentido, incluso desde la perspectiva ucraniana. Si eres realista, deberías firmar la paz ahora y no esperar más. Así que ahora la pelota está en el tejado de Zelensky. El problema es que, conociendo a los nacionalistas ucranianos, no creo que sean capaces de aceptar ningún tipo de compromiso. Y puedo remitirte a un artículo escrito por Henry Kissinger el 5 de marzo de 2014 en el Washington Post. En ese artículo mencionaba que uno de los principales problemas de los ucranianos era que les costaba mucho aceptar compromisos. Estoy parafraseando, pero eso es lo que dice. compromises? I'm paraphrasing, but this is what he says. And this is what also I Y esto también es algo que puedo confirmar por mi experiencia sobre el terreno. Tras solo unas semanas en Donbass, en un momento nos detuvieron en un control militar. Uno de los soldados de un batallón de voluntarios, creo que era un soldado del Dnipro 1 en ese momento, decidió hacernos una declaración. Dijo básicamente que Poroshenko, que era el presidente ucraniano, no debía negociar nada. Simplemente deberíamos matar al enemigo y ya está. Así es como piensan estas personas, ¿verdad? Para ellos, negociar es traición. No existe tal cosa como la negociación, porque si empiezas a negociar, significa que vas a hacer algún tipo de concesión. Y la forma más mínima de concesión ya es traición para ellos. Ni siquiera está permitido hablar en Ucrania sobre negociaciones de paz. Algunas personas han sido denunciadas en los últimos años por atreverse a pedir públicamente negociaciones. publicly called for negotiations. They were sued for betrayal, high treason. Fueron demandados por traición, alta traición. Así que esta locura se ha apoderado de estas personas. La locura está arruinando Ucrania y está arruinando a la mayor parte del mundo occidental, especialmente a Europa en este momento, lamentablemente. Cuando uno observa todas las declaraciones de los líderes europeos hoy en día, todos coinciden en la idea de que no se debe llegar a ningún compromiso respecto a Ucrania. Se oponen a cualquier limitación para que Ucrania se una a la OTAN. Se oponen a cualquier limitación sobre las Fuerzas Armadas ucranianas y se oponen a cualquier cambio de frontera sin la aprobación de Ucrania. Dicen que no se pueden cambiar las fronteras internacionales por la fuerza. They say you cannot change international borders by force, but this is exactly what NATO did in Kosovo, by the way. Pero esto es exactamente lo que hizo la OTAN en Kosovo, por cierto. Cambiamos las fronteras de un país llamado Serbia al crear un estado mafioso llamado Kosovo. Lo hizo la OTAN. ¿Qué es eso, sino un cambio de fronteras por medios violentos? Bien, entonces está bien en Kosovo, pero no está bien en Ucrania. En fin, los líderes occidentales, principalmente europeos, también están influyendo en Zelensky, obviamente. Así que, lamentablemente, no soy optimista respecto a que Zelensky, su entorno o los gobiernos europeos acepten algún acuerdo de seguridad que Rusia considere aceptable para sí misma. No lo sé. Me temo que vamos a tener que esperar a que mueran muchas más personas en el campo de batalla. I'm afraid we're going to have to wait for many more people to die on the battlefield. For what? Just for Ukraine to lose more in the end? ¿Para qué? Solo para que Ucrania pierda aún más al final. Quiero decir, para mí es tan obvio y tan absurdo al mismo tiempo. La incapacidad de la gente para aceptar la realidad sobre el terreno, este enfoque ideológico de las cosas, es una tragedia, de verdad lo creo. Ahora, espero estar equivocado, que ocurra un milagro y que ya sabes, los líderes europeos de repente se den cuenta de que no tiene sentido continuar esta guerra y que solo terminará con una Ucrania debilitada y un Occidente debilitado en su conjunto. Espero que se den cuenta de eso, pero no hemos demostrado en el pasado reciente que haya personas razonables. Así que ya veremos. They were reasonable people, so we'll see. Bueno, es realmente importante que tengamos a alguien desde dentro, alguien con una perspectiva occidental sobre el terreno en Ucrania, que hable y en esencia desmonte la propaganda que nos han contado sobre esta guerra. Y eso es precisamente lo que has hecho, Benoît Paré, con tu nuevo libro,
Lo que vi en Ucrania, 2015 a 2022, Diario de un Observador Internacional. Pondré el enlace al libro en las notas del programa de esta entrevista. Benoit Paré, muchísimas gracias por acompañarme en The Gray Zone. Muchas gracias.